Hola, me alegra mucho poder saludarte en este domingo de la 25ª semana del tiempo ordinario. Qué bueno poder encontrarnos en este día y compartir y celebrar la experiencia de Dios. Te doy la bienvenida aquí a mi canal de YouTube, a mi página web www.pachobermeo.com, a mis redes y también, por supuesto, a tantos medios de comunicación que con tanto cariño comparten generosamente esta sencilla reflexión. Este entremés, ¿sí? Un entremés, porque como lo decimos desde hace años, es como un aperitivo que nos prepara para el banquete que se nos sirve en cada domingo en la liturgia eucarística. Por eso aquí lo que hacemos es una aproximación muy sencilla al evangelio de cada uno de los domingos. Este evangelio que nos ayuda a descubrir cuál es la mirada de Dios para nosotros, no para el domingo, sino para nuestra vida y en especial para esta semana que comienza a partir del domingo, primer día de la semana. En esta ocasión, el evangelio que se nos presenta está en el capítulo 16 de la tradición de Lucas, en los versos del 1 al 13. Lucas capítulo 16, versos del 1 al 13. Dice así la escritura. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que oigo decir de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: tú, ¿cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Yo les digo, hagan amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar los reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante, también lo es en lo importante. Si pues ustedes no fueron fieles en el dinero injusto, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Amén. ¡Qué maravilla! Un texto que necesita ser comprendido con cuidado. No se puede hacer de este, ni de ninguno en general, una lectura simplista, facilista, superficial, fundamentalista, literalista. Cuidado, mucho cuidado. Este texto tiene unas claves de interpretación que son muy importantes. La primera, quiero llamar tu atención sobre cómo comienza esto. Dice el verso 1. Le decía también a sus
discípulos. Atención con esto. Jesús está hablando a los discípulos. Esta no es una enseñanza para las multitudes, no, esto está en clave de discipulado. Esos que han elegido a Jesús para seguirlo como su proyecto de vida. Esos que han hecho una opción definitiva por Jesús como su modelo, como su paradigma, como su prototipo existencial. Los discípulos que tienen unas responsabilidades. Y es esa la razón por la cual Jesús va a utilizar como protagonista de esta parábola que él va a narrar a un administrador. Óyeme, esto es muy importante que lo tengas claro. El protagonista de esta parábola que Jesús plantea es un empleado. No es el dueño de la hacienda, no es el dueño de las propiedades, no. Es un administrador, un encargado. Y esto sí que es delicado porque está Jesús planteándole a sus discípulos, óiganme, ustedes allá el domingo 18 de septiembre, esa semana que sigue a continuación, en esta semana 25ª del tiempo ordinario, ustedes allá donde están, yo no tengo ni idea tú dónde estás, allá donde estés viendo esto, tú, aunque tengas título de párroco, de obispo, de madre superiora, de provincial, de coordinador o director general, de equipo timón, de responsable, el título que quieras, tú no eres más que solo un administrador. Tú solamente eres administrador de la hacienda de Dios. Tú eres administradora, pero Dios es el dueño. Cuidado con apropiarte, con creer que es tuyo, que la gente que está ahí es tuya, que son tus ovejas o algo por el estilo. No es verdad. Tú y yo solo somos administradores de la riqueza de Dios. Y entonces aquí el llamado es a revisar ¿qué estás haciendo con esa riqueza? ¿Qué uso le estás dando? Porque el texto dice que este administrador fue acusado ante el dueño de malbaratar su hacienda, de despilfarrarla, de hacer un mal uso, de abusar de ella. Óyeme, ¿cómo estás tú administrando, cuidando, protegiendo aquello que no es tuyo, sino que se te ha encomendado? La hacienda de Dios, la riqueza de Dios. ¿Cómo lo estás protegiendo? ¿Cómo lo estás tú usando, cuidando, poniendo a producir? Este era un malbaratador, un irresponsable, uno que no ha entendido lo que debe hacer. Y el dueño, el Señor, lo llama a pedirle cuentas. Oye, ven y dime cómo has estado haciendo la administración de mis bienes. Ven y ríndeme las cuentas, porque me han dicho que has estado actuando mal. Y él se va a pensar, ¿qué voy a hacer? Me van a echar del trabajo. Ya mi Señor me dijo que me va a destituir. ¿Qué voy a hacer yo para poder sobrevivir en adelante? Y entonces actúa corruptamente. Llama a los deudores y les dice, modifiquen su recibo y resten del total que debían. Al que debía 100 de aceite, le dice, pon que debes 80.
Y al que debía 100 cargas, di, pon que debe 50. Así se congracia con ellos, cosa que cuando lo destituyan y se quede sin trabajo, entonces él pueda recurrir a esos a los que les hizo bien, a los que les redujo la cuenta, para que ellos lo ayuden, le den comida, posada, lo atiendan y el tipo no se quede en la calle. Y Jesús, dice el texto, que ese amo, ese dueño, aplaude este comportamiento. ¿Cuál comportamiento? ¿El actuar corruptamente? Por supuesto que no. Dios no está aplaudiendo, ni avalando, ni felicitando el comportamiento corrupto. Entonces, ¿qué es lo que está aplaudiendo? A esos deudores de los que se nos cuenta que debían 100 cargas. Esos que se nos cuentan que debía 100 medidas de aceite. Era una deuda impagable. Era imposible que esos deudores pudieran pagar su deuda. Y en la época de Jesús, cuando un deudor no podía pagarle su deuda a esa persona, a su acreedor, terminaba él, el deudor, convirtiéndose en esclavo, vendiendo a sus hijos, a sus hijas, a su mujer, sus bienes, empeñándoselos y esclavizándose para pagar la deuda con trabajo, con servidumbre. ¿Qué está haciendo este administrador corrupto? Está usando las riquezas de su amo para reducir la carga, la deuda que estos deudores le debían a su señor. ¿Qué es lo que se está aplaudiendo aquí? Insisto, jamás la corrupción. Pero lo que se está aplaudiendo es que con la riqueza de Dios se le reduzca la carga, la deuda, el sufrimiento a estos hombres que no iban a tener nunca con qué pagar y que iban a tener que empeñarse a sí mismos, su vida, sus posesiones, sus familias, y volverlas esclavas de su amo para poder tener como medio amortiguar la deuda. Óyeme bien, hoy es un buen día para que tú revises, porque así termina la narración del Evangelio de este domingo, que no se puede servir a Dios y al dinero, que no se puede tener como prioridad lo material, lo fáctico, lo efímero, lo transitorio. ¿Por qué? Porque eso se llama idolatría. La segunda parte de este texto es Jesús enseñando a poner cada cosa en su lugar, a luchar contra la idolatría. Cuidado con esos que han hecho del dinero, de los bienes materiales, de las cosas, de los títulos, de los cargos, de los puestos, su Dios, su ídolo, porque han convertido entonces lo relativo en absoluto y han perdido de vista a Dios, que es el absoluto, y lo han convertido a Él en relativo. Eso se llama en teología idolatría. Es transformar la mediación en el fin último, lo relativo en absoluto. Cada vez que tú haces de alguien, de algo, de un título, de alguna cosa, de un cargo, de lo que sea, tu fin último, te has convertido en esclava, en esclavo de aquello, y te has vuelto idólatra. Cuidado con pensar que puedes servir a Dios y a cualquier ídolo al mismo tiempo, porque estarás al margen, por fuera de la comprensión del reino. Y tú hoy debes actuar como este administrador, no por lo corrupto, sino por hacer de las cosas de Dios una manera
para alivianar la vida y hacer más ligera la carga de los que están endeudados y sienten que no van a poder pagar, de los que se sienten atrapados. Tú y yo estamos llamados a hacer más libre, más ligera, más llevadera la vida de los que están a nuestro alrededor. Un abrazo y feliz semana. Nos vemos Dios mediante en la próxima para poder seguir compartiendo este entremés. Un abrazo, Dios te bendiga. Chao, chao.